Hola, como siempre, pues estoy muy contento de estar aquí de nuevo en este programa de Carta Blanca. Hoy la pregunta que me hizo, pues el otro día que fui a cortarme el pelo y a afeitar, entonces este peluquero tan sumamente mayor y tan tradicional que digo yo, ¿no? Pues me hizo una pregunta que, pues sabiendo más o menos la profesión, pues casi siempre a cualquier persona que nos podemos tropezar en cualquier momento, hasta por la calle Sierpes, ¿no?, pues nos pueden preguntar sobre alguna dolencia, algún remedio, o nos pueden preguntar el porqué de alguna de las cosas, y que teniendo en cuenta que somos de las personas, ¿no?, que pues más incultas podemos ser en un momento determinado, pues en algunas historias, sobre todo cuando nos preguntan y no estamos muy documentados en algunas cosas, por lo menos agradecemos en el sentido de que rápidamente pues tenemos que ir a casa pues a mirar todo aquello que nos han preguntado y en un momento determinado pues no hemos contestado bien o sencillamente no hemos contestado. Entonces hoy vamos a tomar café. Entonces, ¿por qué viene este tema? Bueno, pues porque reconozco que el pobre hombre, el señor Salvador, digo pobre hombre en el mejor sentido de la palabra, pues resulta que yo fui muy temprano para coger el número 1, porque teníamos que ir luego pues a hacer las labores propias, ¿no? Y el hombre pues había tomado pues su cafecillo pues con algún amigo, entonces iba a su peluquería, y entonces esa mañana pues con el tiempo justo digo, hombre, casi no me ha dado tiempo, digo, a ver si usted me corta el pelo y me afeita un poco, ¿no? Entonces pues claro, pues con esas navajas, ¿no?, que se abren así, y con tanto cuidado uno tiene que llevar para rasurar, pues claro, pues ya pues pasaron 15 o 20 minutos entre que abría y cerraba y cosas de estas, y preparaba los materiales, y de buenas a primeras pues fue haciendo unos cortecillos, rasurando, hasta que en un momento determinado pues yo pues con los ojos más o menos cerrados de vez en cuando los abría, y yo veo como a este hombre le está temblando el pulso, pero de una forma de verdad bárbara. Pero con la única cuestión es que era una navaja que la manipulaba él y lógicamente era mi cuello. Entonces digo, bueno, yo cerraba los ojos y por supuesto que estaba rezando. Y él también estaba rezando porque estaba diciendo, me cago en mis mulas, decía así, y es que ya no vuelvo a tomar café. Lo que pasa es que ha sido un compromiso, pero es que yo así no puedo trabajar. Y claro, el hombre seguía y seguía con un pulso temblón. Y claro, pues en ese sentido digo, bueno, yo no voy a tener ningún tipo de demasiado miedo, digo, no se me va a subir absolutamente nada al cuello, digo, porque seguro que me lo rasura. Entonces ya, bueno, la cuestión felizmente acabó, y este hombre pues ya por fin me estuvo preguntando, pues el tema sobre el café, ¿no?, en el sentido de que hacía tiempo pues que le sentaba estupendamente bien, e incluso era un buen bebedor de café, y sin embargo con el paso de los años pues ya tenía, pues le daban unas reacciones en su cuerpo, y sobre todo en las manos, que eran casi llaman mucho la atención, y sobre todo pues a mí como cliente, y máxime cuando está mi cuello en juego, ¿no? Entonces, tenemos que decir sobre ese particular, vamos a hablar un poquito. Otro día estuvimos hablando del vermú antes de comer, digamos que ahora vamos a tomar un café después de comer, ¿no? Porque sobre comida, y qué hace, qué no hace, que, hay un programa que hace nuestro compañero profesor Cho, sobre saber comer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre la comida, ya están suficientemente hartos y han aprendido suficientes cosas y conceptos como para... Ahora, si me lo permiten, tomar un café tranquilamente. Y ya, pues después de toda esta información que esperamos sacar y contada de la mejor forma posible, pues cada uno tendrá que sacar su conclusión, si conviene o no conviene, pero esto es lo que va a haber. Y de paso, pues ya les voy a contar una serie de cosillas que tengo el gusto de haber encontrado y que yo mismo no sabía, porque estaba confundido, por las tantas cosas que hablamos, ¿no? Y con el paso de los tiempos, las más antiguas quizás se pierdan y solamente quedan, pues, yo qué sé, las de los últimos 30 o 40 años, ¿no? Pero que mirando textos quizás más antiguos y desempolvándolos, pues nos llevamos alguna grata sorpresa, como yo me la he llevado, y que espero que se la lleven ustedes, pues, de la mejor forma posible, ¿no? Entonces tenemos que hablar sobre el trópico, ¿no? El trópico es cada uno de los círculos menores, digamos, si ponemos la Tierra redondita, la ponemos así como un mapa mundi, entonces es cada uno de los círculos menores que se consideran, digamos, imaginariamente, que son paralelos al ecuador y que tocan la eclíptica
en los puntos de intersección con los solsticios, ¿no? Digamos que es una cosita redonda, digamos así. En el centro está el ecuador y luego son dos rayas paralelas al eje central, a esa raya del ecuador, y que en el hemisferio superior o boreal se denomina el trópico de Cáncer, y el hemisferio austral se llama lógicamente pues trópico de Capricornio. ¿Qué quiero decir? El trópico con el café, pues no sé qué relación puede tener, pero sí que tiene relación por lo que iremos contando despacito, ¿no? Y que lógicamente es una franja en la que va a tener una serie de algunas connotaciones especiales, ¿no? Tanto a tierra como orografía, digamos así, como clima, pues unas estaciones distintas, etcétera, etcétera, que es vital, digamos, o muy importante para el tema con el que estamos tratando. Entonces está claro que yo pensaba, pues sobre todo con las publicidades que nos dan, y por lo que entendemos, incluso lo que nos han enseñado, evidentemente el café parece ser que proviene la inmensa mayoría, lógicamente de Hispanoamérica, digamos así, ¿no? En el sentido de la zona esa que corresponde pues a la zona más o menos tropical, ¿no? Donde hay una temperatura o unas condiciones climatológicas muy especiales. Entonces, está claro que el origen y la propagación de la Coffea arábiga, así se llama su nombre más primitivo, creció por primera vez, o se descubrió por primera vez en el reino de Narea, y más concretamente en Cafá, que es de donde viene, digamos, quizá etimológicamente un poquito desviado, el término de café. Y eso dirá usted, pues, ¿dónde está Narea y dónde está esta región o esta zona concreta de Cafá? Entonces eso corresponde ya a la parte más oriental de África, ya rayando con Arabia, lógicamente, ¿no? Y que posteriormente pues ya se fue extendiendo por toda parte de África hasta las fuentes incluso del Nilo Blanco, ¿no? Hasta allá. Ya en el siglo XV, ya no voy a dar más datos, sino sencillamente, pues bueno, yo me he quedado encantado con este sentido, ¿no? De cómo nos llegó el café y cómo se extendió hasta las zonas que decía o aludía anteriormente. En el siglo XV ya se propagó hasta el Yemen, lo que antes era, hace muchos años, la Arabia feliz, ¿no? O la Arabia esa de los cuentos de las 1001 noches, y con aquella cultura y esa calidad de vida que solían tener estos árabes, ¿no? O este reino arábigo. Desde entonces, o sobre todo en aquella época, pues del siglo XV, por supuesto que era casi un patrimonio casi exclusivo de los árabes y de la cultura árabe. Pero a partir del siglo XVIII, como siempre, y gracias a la forma que nos gustaban a los europeos meter las narices en todos los sitios, y más concretamente a holandeses, ingleses y franceses, se propagó por más o menos por todo el mundo occidental que conocemos, e incluso llegó pues en su máximo esplendor pues en la época del Rey Sol, ¿no? En la época de Luis XIV. Y a partir de ahí, pues con todas las colonias holandesas y francesas y los dominios y las expansiones inglesas, pues ya se fue yendo pues por la Guayana francesa, Guayana holandesa, y de ahí pasó precisamente a los grandes cafetales que hoy conocemos de toda Hispanoamérica, o la Hispanoamérica más o menos tropical, ¿no? Donde funciona gracias a esa climatología que suele hacer tan sumamente peculiar, ¿no? Entonces, respecto a nosotros también hemos metido las narices en muchísimos sitios y hemos escarbado en culturas, incluso nos hemos cargado y hemos cogido muchas cosas, también hemos enseñado otras, pero casi siempre, como hemos dicho, o siempre he dicho, la balanza parece ser que está un poco desniveladilla, ¿no? En ese sentido. Entonces ya en las colonias españolas, pues éramos antes muy grandes, ¿no? Pero sobre todo en la parte más oriental, en Filipinas, en Manila, y más concretamente en su parque botánico, ¿no? Digamos así, o en su jardín botánica, pues allí había pues unas pequeñas arbolitos de este cafa arábico, o este café un poco que no se le notaba o no se veía o no se le daba la importancia, sobre todo comercial y posteriormente social y personal y medicinal, que en aquellos años se le empezó a dar, e incluso ahora
se sigue dando, pero sin, digamos, ya no tomamos ese café como una cuestión medicinal, sino más que nada, pues, en plan social, ¿no? En el sentido de que, bueno, vamos a tomar un café, o tomamos un café, nos vemos un día, en fin, para entablar ese tipo de relaciones. Entonces, en ese sentido, decía, pues, de este Manila, de este jardín botánico, se pasó a una zona de la laguna, que se decía, en la misma isleta, y gracias, de ahí, a partir de ahí se empezó a propagar de una forma más o menos asilvestrada, pero más o menos controlada. Entonces los españoles, y máxime, pues cuando emigrábamos a colonizar, digamos así, o estar en las colonias, pues éramos, o parece ser que, bueno, siempre hemos sido muy especiales, ¿no? Pero que tampoco éramos un poco vagos por usar la imaginación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se usó un mamífero para que este mamífero propagase de una forma natural por todas aquellas tierras en las que, vamos, se escupía y salía un girasol, es decir, que una tierra muy buena para grandes explotaciones y sobre todo de unas materias que en Europa o en España, pues lógicamente sacamos muchísimo fruto y nuestra economía pues creció de esas maneras, bueno, hasta que al final pues nos quedamos como nos quedamos, ¿no? En ese sentido se usó un mamífero muy raro, que era, perdóname que voy a leer, el Parados ciurus musanga. Entonces, ¿qué ocurre? Este animalito, este mamífero, pues comía pues esas bayas y después, una vez ingeridas, pues los granos, digamos así, que no estaban digeridos, lógicamente los defecaba. Entonces, precisamente por esta defecación, pues era, digamos, como una siembra natural, ¿no? Entonces, ojo al parche, se vieron estos, se cogieron muchos animalitos en ese sentido, y luego gracias a ellos fue como se fue expandiendo, ¿no? Y de ahí precisamente incluso se fue importando hasta la península, y de la península pues ya pasó pues a otros muchos sitios, ¿no? Entonces, es cierto que dentro de este trópico, incluso pues toda esa franja, si nosotros nos molestamos ahora de mirar ese mapa mundi, en esa franja entre los dos trópicos, entre el superior y el del sur, pues entonces ya veremos dónde caen los países más productores. ¿Por qué? Porque esta capa, este café, junto a la caña, es el segundo vegetal que más calor necesita para poder crecer, y hacer los cultivos de una forma pues masiva, ¿no? Porque evidentemente pues muchísimos países hoy en día, pues gracias a este cultivo, pues su economía pues no es tan precaria como sería sin estos mismos, ¿no? Entonces, otro dato, por eso hablaba al principio sobre este trópico, que es que necesita muchísimo calor y humedad, ¿no? Entonces casi siempre pues el café, como era digamos, el comercio era importante y lógicamente pues tenía un precio más o menos elevado, ¿no? Entonces se usaba no solamente para una cuestión social, sino medicinal, etcétera, etcétera, de tal manera que el uso no era tan corriente como puede ser ahora, ¿no? Un café ahora vale 60 pesetas, ¿no? En ese sentido, sino que se le daba un valor, digamos, incluso pues mucho más romántico que el que se le puede dar ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos adulterar muchas veces ese café, o cómo lo adulteraban, o incluso cómo podíamos buscar algunos sustitutos, de los cuales yo soy primer consumidor? Entonces, pues todos hemos oído hablar, ¿no? Pues de la típica achicoria, que no es otra cosa que la raíz de esta achicoria, pero de una forma tostada, ¿no? O el café de Malta, que tantas veces hemos estado escuchando, que no es otra cosa que un amasijo de centeno, de cebada, de trigo, de maíz. Entonces eso está tostado, está triturado, todo mezclado, y se hace con una infusión, y eso es el café de Malta que se llama desde hace mucho tiempo, ¿no? E incluso, pues, este café, no vamos a decir café, o un café abellotado tostado, ¿no? O la bellota dulce tostada, que eso me lo aprendí precisamente en un pueblo cuando me lo dijeron, cuando hice un viaje, o hacía unos viajes hasta Extremadura, a ese pueblo de Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz, y me dijo uno de los viejos, que decía, siempre nosotros cogíamos en los tiempos pues de la guerra, incluso anteriores, cuando había tantísimas, se pasaban tantos follones de penurias económicas, pues decíamos, sí, nosotros cogíamos bellotas, que las hay por ahí lógicamente, muchísimas,
La bellota cuando está dulce la tostábamos y entonces era una especie como un café muy tónico, sobre todo por la mañana, y que era como muy astringente. Siempre lo usamos en contra de las diarreas, ¿no? Entonces ya, pues, un dato más, ¿no? Una cosa anecdótica, ¿no? O aquel café torrefacto, que yo tomaba cuando era pequeño, porque lógicamente la economía no estaba como ahora. Entonces yo recuerdo, menos mal que ya creo que ya no existe, pero yo recuerdo que cuando cogíamos aquel torrefacto, que tenía un olor muy característico, no era café, antes podíamos tomar café los domingos, pero que ponía que trabajar con alegría, ponía en el sobrecito, trabajar con alegría y vivir con ilusión, pero tomar cada día el torrefacto a tirón. Quiero decir que yo recuerdo de mi niñez, ahora que veo este programa de vuestras connotaciones sobre el café, aquellos torrefactos que tomamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, más o menos, pues eso es de donde viene, ¿no? Incluso alguna anécdota que he encontrado con respecto a los mineros de Charleroi, allá por a principios del siglo XIX, en los que había algunas penurias, sobre todo por parte de los dueños de las minas. Entonces, cuando les redujeron la dieta, pone el dato concreto, a 14 gramos de nitrógeno, o sea, digamos, de una comida proteica, digamos, pues carne sobre todo, cuando les redujeron en la paga o en el salario, pues esas a 14 gramos de esos componentes nitrógenos, vamos, proteína pura, pues entonces ya les daban o obligaban, digamos así, o les daban a cambio, pues este café para intentar conservar la salud y, por supuesto, las fuerzas sin bajar o tener unas pérdidas de peso importantes, sencillamente para poder seguir trabajando y, sin duda, en aquellos años, pues para seguir explotando, ¿no? Pues aquellas cuestiones. Entonces se les daban aproximadamente unos 120 gramos de café en infusión para que precisamente estos trabajadores no se fatigasen y, por supuesto, las pérdidas de peso pues no fueran tan evidentes, ¿no? Y pudiesen ser, pues digamos, un poquito más explotados, ¿no?